Aminoácidos y péptidos, semana 29. Los aminoácidos son compuestos que contienen un grupo carboxílico y un grupo amino. Los más importantes en el mundo biológico son los alfa-aminoácidos, porque son los monómeros a partir de los cuales se constituyen las proteínas. Entonces, la estructura de un aminoácido va a tener un grupo amino, un grupo carboxílico. Este carbono es el carbono alfa del carbono carboxílico y este va a unir al grupo amino y al grupo carboxílico. Además va a tener unido siempre un hidrógeno. La diferencia entre un aminoácido y otro será R, que es la cadena lateral variable. Clasificación. Los aminoácidos los podemos clasificar de la siguiente manera: por su cadena lateral, por su requerimiento. En la clasificación de la cadena lateral podemos clasificarlos de la siguiente manera: por el grupo funcional y por la polaridad de la cadena lateral. Por su requerimiento, aquí vamos a encontrar aminoácidos esenciales y no esenciales. En la clasificación según la cadena lateral, clasificándolos según su grupo funcional, vamos a encontrar que si en la cadena lateral tenemos un grupo alifático, entonces ese aminoácido será un aminoácido alifático. Y aminoácidos que tienen un grupo alifático como cadena lateral son la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Si hay un grupo OH, o sea, un hidroxilo, entonces será un aminoácido con grupo hidroxilo. Y aquí encontramos a la serina, treonina y tirosina. Si la cadena lateral tiene un grupo carboxílico, será un aminoácido con grupo carboxílico. Y aquí encontramos al ácido aspartico y al ácido glutámico. Si hay un grupo amida, entonces será un aminoácido con grupo amida. Y aquí encontramos a la asparagina y la glutamina. Cuando hay un grupo amina, aquí tenemos a la lisina, arginina y histidina. Si hay un azufre dentro del grupo que está en la cadena lateral, aquí entonces será un aminoácido azufrado. Y aquí encontramos a la cisteína y a la metionina. Si hay un anillo aromático, será un aminoácido aromático. Y aquí vamos a encontrar a la fenilalanina, al triptófano y a la tirosina. Si hay un grupo imino, y el grupo imino es un carbono doble enlace nitrógeno, entonces será un aminoácido con un grupo imino, y aquí tenemos a la arginina e histidina. Si hay un grupo indol, entonces aquí tendremos el grupo indol, es estos dos anillos fusionados, uno de 6 carbonos y uno de una amina heterocíclica de 5 átomos de carbono, y este es el grupo indol, y un aminoácido que contiene el grupo indol es el triptófano. Cuando clasificamos a los aminoácidos según su polaridad, lo haremos de la siguiente manera. Entonces, según su polaridad habrán aminoácidos no polares, aminoácidos polares con grupos R, cadena laterales neutros, ácidos y básicos. Dentro de los grupos no polares tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, prolina y triptófano. Dentro del grupo de los aminoácidos polares con grupos neutros, entonces podemos decir polares y neutros, vamos a encontrar a la serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina y glutamina. Dentro de los aminoácidos ácidos encontramos al ácido aspartico y al ácido glutámico.
Y dentro de los aminoácidos básicos tenemos a la lisina, arginina e histidina. Veamos entonces las estructuras de las cadenas laterales de los aminoácidos según su cadena lateral. Y aquí vamos a ver que dentro de los aminoácidos no polares son los que tienen grupos no polares como cadena lateral. Encontramos a la glicina, que su cadena lateral es un hidrógeno, la alanina, que tiene un metil, la valina, que tiene un isopropil, la leucina, que tiene un isobutil, la isoleucina, que tiene un secbutil. Ahora, también dentro de los no polares vamos a encontrar a la fenilalanina, que tiene un grupo bencil, vean ustedes, de cadena lateral. La metionina, que tiene una cadena de 2 átomos de carbono, luego un azufre y luego un metil. La prolina tiene una cadena lateral diferente, si lo vemos de esa manera, porque, vean, la cadena lateral es una cadena de 3 átomos de carbono, pero el carbono del extremo de esa cadena, no el que está unido al carbono alfa, sino que el del extremo, va a formar un enlace con el grupo amino del aminoácido. El triptófano, que tiene este grupo, que es un grupo indol, vean ustedes, tiene un anillo de benceno. El grupo indol es un anillo de benceno y una amina heterocíclica. Entonces, el carbono alfa está unido a un CH2, luego sigue el grupo indol y esto es una cadena lateral no polar. Dentro de los aminoácidos, que son aminoácidos polares, pero neutros, o sea que no tienen carga. Sí tienen una polaridad, tienen grupos que tienen polaridad, pero no están cargados eléctricamente. Entonces, aquí tenemos, el primero será la serina. Vean ustedes, esta es la cadena lateral. Un CH2 y un OH. Recordemos que el OH le da cierta polaridad a la molécula. La treonina, veamos, tiene una cadena de 2 átomos de carbono y el carbono que está unido al carbono alfa, este tiene un grupo hidroxilo. La tirosina, que va a tener un CH2 unido al carbono alfa y unido a ese CH2 vamos a tener un anillo de benceno con un grupo OH. Esto tampoco tiene ninguna carga. Veamos ahora la cisteína, que es un grupo tiol, el que tiene la cadena lateral, tiene un CH2 y un grupo tiol. La asparagina, que es una amida, la que vamos a encontrar de cadena lateral. Aquí está el carbono carboxílico unido a un nitrógeno, eso es una amida, y es también un aminoácido polar, pero neutro. La glutamina también es una amida y tiene una cadena de 3 átomos de carbono, pero el carbono del extremo es el que tiene el carbono carboxílico unido a un nitrógeno. Dentro de los aminoácidos ácidos solo tenemos 2. Aquí vamos a encontrar al ácido glutámico, que su cadena lateral es una cadena de 3 átomos de carbono. Y vean, aquí está el grupo carboxílico, por eso va a ser un aminoácido ácido. El ácido aspartico es una cadena de 2 átomos de carbono y aquí está el grupo carboxílico, vean ustedes. Entonces, por eso es también un aminoácido ácido. Dentro de los aminoácidos básicos vamos a encontrar que la cadena lateral tiene grupos amina, porque recuérdense que las aminas son los compuestos básicos de los compuestos orgánicos. Entonces, tenemos a la histidina, que tiene una amina heterocíclica, vean ustedes. La lisina, que tiene una cadena de 2, 4 átomos de carbono y en el extremo tiene el grupo amino. Y la arginina, que va a tener una cadena de 1, 2, 3 átomos de carbono, un nitrógeno, luego un carbono con un doble enlace nitrógeno y el otro nitrógeno con 2 hidrógenos en el extremo de la cadena. Entonces, aquí encuentro
el grupo imino. Vean, este es el grupo imino. Pero este nitrógeno, de los 3 nitrógenos que tiene la cadena de la arginina, este que está unido con un doble enlace con el carbono, es el nitrógeno que le proporciona las características básicas al aminoácido, que es la arginina. En la lisina, pues solo es el único que está aquí, ¿verdad? En el extremo. Ahora, en la histidina va a ser este nitrógeno en esta posición del anillo el que le va a dar las características básicas al aminoácido, a la histidina. En la clasificación, según su requerimiento, encontramos a los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son 9. El cuerpo humano no los sintetiza y por lo tanto debe ser parte esencial de nuestra alimentación. La ausencia de uno de estos aminoácidos esenciales impide la formación de la proteína que lo contiene. Entonces, los aminoácidos esenciales en adultos son valina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, treonina, triptófano e histidina. Los niños, además de estos 9, necesitan arginina, cisteína y tirosina. Para recordar los aminoácidos esenciales, podemos utilizar la mnemotécnica que dice vale, me, iso, feliz, tre, tri, is. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro organismo puede sintetizar o formar y por lo tanto no es imprescindible obtenerlos de los alimentos. ¿Y quiénes son estos? La alanina, tirosina, prolina, ácido aspartico, glicina, ácido glutámico, asparagina, serina, glutamina y cisteína. Deficiencia de aminoácidos en algunos alimentos. Los huevos, leche, carne, pescado y pollo no les falta ningún aminoácido. Al trigo, arroz y avena les falta lisina. Al maíz le falta lisina y triptófano. A los frijoles les falta metionina y triptófano. A las arvejas les falta metionina. A las almendras y nueces les falta lisina y triptófano. A la soya va a ser baja en metionina. Los aminoácidos presentan isomería del tipo óptica y vamos a encontrar que va a haber aminoácidos de la forma D y de la forma L. Todos los aminoácidos son ópticamente activos, a excepción de la glicina, y pueden existir en formas de enantiomerismo D y L. Entonces, recordemos cómo las moléculas o por qué eran las moléculas ópticamente activas, porque tenían un carbono quiral, o al menos un carbono quiral. En el caso de los aminoácidos, el carbono que es quiral es el carbono alfa. ¿Por qué? Porque está unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno. Eso es común en todos los aminoácidos. Y el otro grupo o el otro enlace es con una cadena lateral variable. Entonces, solo la glicina no es ópticamente activa porque tiene el grupo carboxílico, el grupo amino y un hidrógeno, que es común en todos los aminoácidos, es esos grupos, pero la cadena lateral de la glicina es un hidrógeno. Entonces, la glicina, el carbono alfa de la glicina va a tener 2 grupos iguales unidos a él, 2 hidrógenos. Por esa razón, no es ópticamente activo. El compuesto de referencia para asignar la configuración de IL es el gliceraldehído. El grupo amino del aminoácido toma el lugar del grupo hidroxilo del gliceraldehído. Los azúcares naturales, recuerdan ustedes que pertenecían la mayoría a la serie D. En tanto, todas las proteínas animales y vegetales que se conocen se componen completamente de aminoácidos L. Entonces, aquí los aminoácidos que van a predominar en las proteínas de origen natural van a ser los aminoácidos L. Entonces, recordemos, como nuestra referencia es el gliceraldehído, que lo tenemos aquí, cuando
el penúltimo carbono, que es este que está aquí señalado, el OH estaba del lado izquierdo, era un L-gliceraldehído. Si el penúltimo carbono tenía el OH del lado derecho, este era el D-gliceraldehído. En el caso de los aminoácidos, los que predominan en la naturaleza, va a ser este de la izquierda, en el cual el carbono alfa, que es este, vean, aquí está el grupo carboxílico, aquí está la cadena lateral, el grupo amino y el hidrógeno. Este carbono va a tener el grupo amino de lado izquierdo. Así van a ser los aminoácidos que predominan en la naturaleza. Pero también pueden haber un D-aminoácido que va a tener el grupo amino del lado derecho, pero eso no es frecuente en las proteínas, en los aminoácidos de las proteínas de origen natural. Propiedades físicas de los aminoácidos. Los aminoácidos son sólidos cristalinos, incoloros, no volátiles que se funden por descomposición a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Son solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos no polares. Los aminoácidos van a presentar un comportamiento anfolito. Es una ionización de los aminoácidos. A los aminoácidos en estado sólido en solución neutra se les asigna una estructura iónica dipolar denominada sal interna, también se les llama suiterión. Como los aminoácidos contienen grupos ácidos, que es el grupo carboxilo, y un grupo básico como el grupo amino, en la misma molécula ocurre una reacción de neutralización intramolecular, o sea, dentro de la molécula se va a llevar a cabo una reacción de neutralización, la cual conduce a la formación de una sal interna o suiterión. Entonces veamos cómo es la ionización. La sal interna o suiterión va a ser de la siguiente manera, que el grupo carboxil y el grupo amino van a estar cargados. Entonces, esta carga positiva y esta carga negativa se anulan. Entonces, por eso el suiterión va a estar en suiterión cuando esté a un pH neutro para ese aminoácido. Si ese aminoácido está en medio ácido, o sea que va a estar en un pH menor a su pH isoeléctrico, entonces el grupo amino va a estar cargado y el grupo carboxílico no. Si este aminoácido está en un medio básico para ese aminoácido, el grupo que va a estar cargado es el grupo carboxílico y el grupo amino no va a estar cargado. Entonces, cuando el grupo carboxilo y el grupo amino están cargados, el grupo carboxílico negativamente, el grupo amino positivamente, entonces así va a ser a un pH neutro para ese aminoácido. Y vamos a decir que está en forma de sal interna o suiterión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos esta tabla. Aquí tenemos cuando el aminoácido está en un pH menor al punto isoeléctrico o al pH isoeléctrico del aminoácido, entonces va a ser un pH ácido para el aminoácido. Cuando está en un medio que el pH es igual a su punto isoeléctrico o a su pH isoeléctrico, es un pH neutro para ese aminoácido. Y cuando el pH es mayor a su pH isoeléctrico o a su punto isoeléctrico, el pH es básico para ese aminoácido. Entonces veamos qué va a ocurrir en cada caso. Cambio en la concentración de iones hidrógeno. Cuando está en un pH ácido para el aminoácido, entonces la concentración de iones H+ aumenta. Cuando está a un pH neutro para ese aminoácido, no hay ningún cambio en la concentración de iones hidrógeno. Cuando el pH es un pH básico para el aminoácido, la concentración de iones hidrógeno disminuye. Ahora, ¿cómo se comporta el grupo carboxílico a un pH ácido para ese aminoácido? No va a estar cargado porque es su medio. A un pH neutro para ese aminoácido, el grupo carboxílico va a estar cargado negativamente. Y en un pH básico, el grupo carboxílico del aminoácido va a estar cargado negativamente. El grupo amino se va a comportar de la siguiente manera. A un pH ácido para el aminoácido va a estar cargado positivamente. A un pH neutro va a estar cargado positivamente, pero a un pH básico no va a estar cargado.
Entonces, la carga global será que en medio ácido va a ser de +1. A un pH neutro es 0 porque se anulan las dos cargas. Y en un pH básico va a ser -1. Entonces veamos ese punto isoeléctrico o ese pH isoeléctrico. Ese es el pH en el cual el aminoácido va a existir como sal interna o deuterión con una carga neta de 0 y no muestra tendencia a migrar a algún electrodo. Cada aminoácido posee su propio pH isoeléctrico característico. Entonces, los aminoácidos que son neutros van a estar en un rango de pH entre 4.8 y 6.3. Los aminoácidos ácidos van a estar en su punto isoeléctrico o su pH isoeléctrico estará en un rango de 2.8 a 3.2. Y los aminoácidos básicos van a estar a un pH isoeléctrico, su pH isoeléctrico va a ser entre 7.6 y 10.8. Entonces veamos el comportamiento ácido base de los aminoácidos. Entonces decimos, a un pH neutro para el aminoácido es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque hay una carga, el grupo carboxílico va a estar cargado negativamente, el grupo amino positivamente y ambas cargas se anulan. Ahora, cuando nosotros ese aminoácido va a estar a un pH que es menor al punto isoeléctrico o al pH neutro de ese aminoácido, entonces el grupo carboxílico no va a estar cargado, pero el grupo amino sí va a estar cargado porque es un pH ácido para ese aminoácido. Si este aminoácido que en un pH neutro, que es su pH isoeléctrico, está cargado a ambos grupos, el grupo ácido y el grupo básico, cuando está en un medio básico para ese aminoácido, entonces quien va a estar cargado es el grupo carboxílico, porque es un medio básico. El grupo amino no va a estar cargado. Entonces, a su pH isoeléctrico, o sea, un pH neutro, está en forma de sal interna o deuterión. Eso es en el pH isoeléctrico. Cuando está en un medio ácido, entonces va a estar en la forma catiónica. Y esto va a ocurrir a valores de pH inferiores al pH isoeléctrico. Y cuando está en un medio básico, para ese aminoácido, va a estar en la forma aniónica. Esto va a ocurrir a valores de pH superiores al pH isoeléctrico. Entonces, cuando está en forma de sal interna o deuterión, no se va a mover ese aminoácido hacia un electrodo. Cuando está en un medio ácido, entonces se va a mover al cátodo. Y cuando está en un pH básico, el aminoácido se moverá al electrodo positivo, o sea, al ánodo. Hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos tres estructuras del mismo aminoácido y dice, el pH isoeléctrico de la alanina es 6. Entonces, es cuando está neutro, es a 6. ¿Cuál de las estructuras corresponde a la alanina en su pH isoeléctrico, a un pH menor de su pH isoeléctrico y a un pH mayor a su pH isoeléctrico? Entonces, veamos. Tenemos a la alanina. Si está a su pH isoeléctrico, va a estar como sal interna o deuterión. El grupo carboxílico y el grupo amino van a estar cargados. Entonces, veamos cuál de las estructuras tiene los dos grupos cargados eléctricamente. Este no, este sí. Entonces, esta es la estructura de la alanina a su pH isoeléctrico. Entonces, coloquemos esta aquí. Ahora, a un pH menor de su pH isoeléctrico. Si está en un pH menor, es un pH ácido. Y en un pH ácido, quien va a estar cargado es el grupo amino, porque no es su medio. El grupo carboxílico no está cargado porque es su medio. El grupo amino es el que va a estar cargado. Entonces, busquemos la estructura, que esa ya la colocamos, de estos dos, ¿cuál está el grupo amino cargado? Y es la opción B. Entonces, ponemos el B aquí. Ahora, a un pH mayor de su pH isoeléctrico es un pH básico. ¿Quién está cargado de los grupos a un pH básico? El grupo carboxílico. Entonces, correspondería la estructura A. El siguiente ejercicio dice, la cisteína tiene un pH isoeléctrico de 5.1.
¿Cuál de las estructuras corresponde a la cisteína cuando está a su pH isoeléctrico? Cuando está en su pH isoeléctrico, está como sal interna o su iterión. Y este es el momento en el cual ambos grupos están cargados. Entonces busquemos la estructura que ambos grupos estén cargados. Veamos, este está cargado, el grupo amino y el grupo carboxílico están cargados. Revisemos la B, solo está el grupo carboxílico, y en la C solo está el grupo amino. Entonces, cuando está su pH isoeléctrico, está neutro eléctricamente. Entonces, esta es la estructura A, corresponde a la estructura su pH isoeléctrico. Coloquemos la estructura ahí. Bien, ahora veamos, a un pH menor de su pH isoeléctrico es un medio ácido para el aminoácido. Quien va a estar cargado es el grupo amino. De estas dos estructuras, ¿quién tiene al grupo amino cargado eléctricamente? Es C. Entonces pasemos C a esta posición. Ahora, a un pH mayor a su pH isoeléctrico es un medio básico. ¿Quién va a estar cargado de los dos grupos en un medio básico? Va a estar cargado el grupo carboxílico. Entonces, aquí correspondería la estructura B. Ahora platicaremos sobre la formación de enlaces peptídicos. En 1902, Emil Fischer propuso que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces amida entre el alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino de otro aminoácido. Fischer propuso el nombre de enlace peptídico para estos enlaces, pero desde el punto de vista biológico se le llama enlace peptídico. Ahora, desde el punto de vista químico, es un enlace amida. ¿Por qué? Porque tiene un carbono carboxílico que se une a un nitrógeno. Entonces, cuando hay dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico o un enlace amida, le vamos a decir que es un dipéptido. Cuando son 3 aminoácidos, es un tripéptido. Cuando son 4, es un tetrapéptido. De 5 a 35 será un polipéptido. ¿Cómo es la formación del enlace peptídico? Entonces aquí tengo a la alanina, el grupo carboxílico, al grupo amino de la serina, se unen y cuando se unen se forma una molécula de agua. Entonces tengo el enlace peptídico. Volvámoslo a ver. El grupo carboxilo de uno, el grupo amino del otro, se une y para unirse se forma una molécula de agua. Y tenemos el enlace peptídico. En un péptido, el primer aminoácido se le llama aminoácido N-terminal y el último aminoácido se llama aminoácido C-terminal. Pero entonces, el N-terminal es el aminoácido que tiene el grupo amino libre, que no se enlazó a nada, es el de la izquierda. Y el grupo C-terminal es el aminoácido que tiene el grupo carboxílico libre, o sea, es el último de la cadena. Entonces, aquí el N-terminal es la alanina y el C-terminal es la metionina. En la formación de este tetrapéptido, porque vean, hay 1, 2, 3, 4 aminoácidos, se liberaron 3 moléculas de agua, una por cada enlace peptídico o enlace amida. Aquí hay 1, aquí hay otro, 2 y aquí hay otro 3. Y posee 3 enlaces peptídicos. El grupo N-terminal es la alanina, el que tiene el grupo amino libre. Y el grupo C-terminal es el que tiene el grupo carboxílico libre, que es la metionina. Resolvamos el siguiente ejercicio. Tenemos un péptido y me preguntan, ¿cuántos aminoácidos forman este péptido? Entonces veamos, aquí hay 1, 2, 3, aquí está el 4, 5 y 6. Entonces hay 6 aminoácidos que forman el péptido. ¿Cuántas moléculas de agua se liberaron? 1, 2, 3, 4 y 5. 1 por cada enlace peptídico. El aminoácido N-terminal es la alanina. El aminoácido C-terminal es la serina. ¿Cuántos aminoácidos polares neutros hay presentes?
Recuérdense, polares, neutros son aquellos que tienen grupos o cadenas laterales neutras. Cuando hay un OH, un enlace, un grupo amida, un tiol, esos me van a ser aminoácidos polares y neutros. Entonces aquí, este no, este no, este sí, vean, este sí, la tirosina sí, el ácido no, la valina no, y la serina sí. Hay dos, la tirosina y la serina. Hay dos. ¿Cuántos aminoácidos ácidos hay presentes? Son los que tienen un grupo carboxílico en la cadena lateral. Aquí hay uno, solo hay uno. ¿Cuántos aminoácidos básicos hay presentes? Básicos vamos a encontrar, veamos. No hay ninguno. Aminoácidos, ¿cuántos aminoácidos esenciales están presentes? Recordamos, vale, me hizo feliz, tri. Solo la valina. El siguiente ejercicio es un tripéptido y dice, ¿cuántos aminoácidos forman este péptido? Entonces vamos a ver, aquí hay uno, aquí hay otro, son dos, y aquí hay otros, son tres. Número de enlaces peptídicos, aquí hay uno, aquí hay otro, dos. ¿Cuántos aminoácidos no polares hay presentes? Recuérdense, no polares son la cadena lateral, no son grupos no polares como metil, etil, propil, etc. Entonces aquí hidrógeno también, este es no polar, de la glicina, nada más, uno. ¿Cuántos aminoácidos básicos hay? Recuérdense, los aminoácidos básicos son los que tienen grupos amina en la estructura. Y este es un grupo amina, una amina heterocíclica, y aquí también tengo un grupo amina. Entonces hay dos. ¿Cuántos aminoácidos esenciales hay presentes? Dos. La histidina y la lisina. Péptidos de importancia biológica. Un péptido que tiene importancia biológica es el glutatión. El glutatión es un tripéptido que está formado por los aminoácidos ácido glutámico, cisteína y glicina. La secuencia de este tripéptido sería el siguiente. El N-terminal es el ácido glutámico, sigue la cisteína y el C-terminal es la glicina. El glutatión contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino de la cisteína y el grupo carboxílico de la cadena lateral del ácido glutámico. Veamos ese enlace inusual. Sería la estructura o la secuencia de los aminoácidos sería la siguiente. Entonces, aquí veamos, este es el primer aminoácido que contiene al ácido glutámico. El siguiente aminoácido es la cisteína. Y el tercer aminoácido va a ser la glicina. Entonces veamos, el enlace este es el carbono alfa, el que tiene el grupo amino y el grupo carboxílico. Y la cadena lateral es esta cadena de 3 átomos de carbono del ácido glutámico. Pero el enlace peptídico se formó entre el grupo carboxílico de la cadena lateral y el grupo amino de la cisteína. Por eso es un enlace inusual. El glutatión es un antioxidante que ayuda a proteger las células de especies reactivas de oxígeno como los radicales libres y los peróxidos. Es utilizado por las células para deshacerse de sustancias tóxicas, regula las funciones del sistema inmunológico e inhibe la replicación de virus. Otro péptido con importancia biológica es la vasopresina. Y este es un nonapéptido. Vean, esta es la secuencia de los aminoácidos y tiene un enlace de puente de disulfuro entre la cisteína, que es el aminoácido 1, y la cisteína que está en posición 6. Es también llamado la hormona antidiurética.
La excreta de agua desde los riñones es gracias a la vasopresina, que recibe este nombre de esta importante función como regulador homeostático de los fluidos. Niveles altos de vasopresina provocan mayor retención renal de agua. Se elimina solo la suficiente para eliminar los productos de desecho. Otro péptido que tiene importancia biológica es la oxitocina. Es un nonapéptido. Esta es la secuencia de los aminoácidos, muy similar a la vasopresina, solo 2 aminoácidos cambian en la secuencia. En la oxitocina, el tercer aminoácido es la isoleucina y 4, 5, 6, 7. La posición 8, el aminoácido 8, en la vasopresina es una arginina y aquí va a ser una leucina. Fue la primera hormona sintetizada en un laboratorio. Es la hormona responsable del amor, de ser felices, amables y compasivos. Es una hormona relacionada con los patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal, que actúa también como neurotransmisor en el cerebro. Estimula la contracción del útero durante el parto y la liberación de leche. Controla el crecimiento y actividad reproductiva de los ovarios y testículos. El nivel de oxitocina en la mujer aumenta al final del parto y durante la lactancia. Hemos llegado al final del contenido de la semana 29.